Bienvenidas y bienvenidos a su programa favorito, Jóvenes por los DSDR. En su tercera temporada, quien les habla es Amelie Salcedo y les presento a mi compañero Jimmy Noblejas. El tema de hoy es embarazo en adolescentes. Y nos vamos con nuestros aliados de la red Interquorum Trujillo. Así que vamos a verlo. Hola chicos y chicas, hola Diana. Hola Cristina. El día de hoy estamos en la Plaza de Armas de Trujillo haciendo Voces para la Acción, Donde vamos a recoger la opinión de trujillanas y trujillanos acerca del tema. embarazo adolescente. Vamos a verlo. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Karen. Karen. ¿Y la de usted? Carla. Quiero saber su opinión sobre el embarazo adolescente. Bueno, yo pienso que muchos adolescentes pues en las familias no reciben los consejos, ¿no? Debido a que no han recibido esa formación de las consecuencias que pueden tener al mantener relaciones, se podría decir, coitales, sin protección, debido a que no reciben la orientación del padre ni tampoco de los docentes, ¿no? Bueno, yo creo que es un problema social, ¿no? De todo nuestro país y en otros países, ¿no? Debido a, como dice mi amiga, por desinformación, y yo creo principalmente por la educación que los padres dan a los hijos también, ¿no? Y el interés que ellos, que los adolescentes tienen en autoeducarse, porque eso es lo que se busca hoy en día, ¿no? Que se autoeduquen para que puedan reaccionar frente a este tipo de situaciones, porque es normal que un hombre y una mujer se atraigan, ¿no? Pero siempre con la guía de los padres, si es que lo tienen, van a saber direccionarse, ¿no? Luis Ernesto, ¿qué opinas acerca del embarazo adolescente? Que no es un tabú a estos años, a estas alturas. Es una parte, digamos, de responsabilidad ya de cada uno como persona, bueno, en este caso como las damas en este caso, ¿no? Pero también creo yo que nace a partir del seno familiar, de cómo uno como padre o madre pueda orientar y hablar las cosas con sus hijos, ¿no? Tenemos que considerar que es una responsabilidad traer un hijo, ¿no?, a este mundo, ya que lo único que hacemos es de que sufran en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Quisiera saber cuál es su opinión respecto al embarazo adolescente. Que el embarazo adolescente, o sea, se puede tratar, ¿no? Se puede dar charlas a los adolescentes. Claro, ¿conoce algún caso de embarazo adolescente de repente en la familia, las amistades? No, por las personas que me rodean, no. Claro, pero lamentablemente es algo que se da bastante en el país, ¿no? Se da muchas veces. Sí, claro, incluso adolescentes desde los 13 años. ¿Usted conoce algún caso quizás de embarazo adolescente en su familia, en las amistades, por su casa? Sí, con respecto a, bueno, en el caso mío, estando en la secundaria, 2 de mis compañeros salieron embarazadas, y lo cual se les hacía un poco dificultoso en sus estudios, ¿no? Porque tenían que salir a dar de lactar a sus bebés, pero así, con el apoyo de su familia, salieron adelante y culminaron sus estudios secundarios. ¿Cuál es tu nombre? Danger Lengerber Ávila Infante. ¿Qué tal, Danger?
Bueno, quería saber qué es lo que tú opinas acerca del embarazo adolescente. Sobre el embarazo adolescente, pues podría decir de que todos cometemos errores como adolescentes. Si nosotros nos ponemos a mirar la realidad, en muchas ocasiones un embarazo adolescente trunca tu futuro. Y hoy en día veo que muchas personas, muy aparte de poder complementar con sus estudios, salen a vender chocotejas por la misma necesidad de poder comer diariamente, ¿me entiendes? Y yo creo que a veces eso pasa porque tuvieron un embarazo en la adolescencia y les truncó a poder lograr sus objetivos. Pues podría decir de que todos cometemos errores, todos, absolutamente todos cometemos errores, pero podría decir de que no es algo novedoso en realidad. Creo que es muy prematuro para empezar y que debería haber más orientación para que pueda ser en un momento debido, no en adolescente. Y ya prácticamente le están arruinando la vida en el caso de ambos, ¿no? Tendría que tener una carrera, qué sé yo, ¿no? Y ya cuando ya tengan la madurez suficiente como para, ¿no? Ya tener una familia más sólida. Pienso que deben de tener alguien quien que las oriente para que tantas cosas, no solamente que salgan embarazadas, sino que con tanta enfermedad que hay, que sepan cuidarse también, pues hay que orientarlas, como dice, orientarlas, ayudarlas en todo esto. ¿Usted conoce algún caso de embarazo adolescente de repente en la familia, en las amistades? No, francamente no. Claro, pero es algo que sí existe, ¿no? Se ve bastante actualmente. Cuando se escucha en la televisión, al menos cuando uno prende el televisor y se escucha de las jóvenes, adolescentes, y a veces da pena, ¿no? Porque son niñas que no saben todavía cómo criar a sus bebés, a veces lo dan en adopción o los regalan. Yo creo que ellos aún no están preparados para poder asumir un rol importante que es sobre ser padre, ¿no? O ser madre. Pero lamentablemente en la actualidad que vivimos vemos varios jovencitos de 14, de 13 o 15 o 16 que ya asumen esa responsabilidad y bueno, o sea, asumirlo como debe ser, ¿no? Como adultos, aunque no lo son adultos porque aún son menores de edad, son jóvenes, son adolescentes. Pues es una gran responsabilidad, ¿no? Tienen que trabajar. ¿Y usted ha conocido algún caso de embarazo adolescente? Lo he visto, ¿no? Pero no los conozco, sí he visto que de jóvenes o de muy muchachos se han embarazado, ¿no? De enamorados y se han hecho de jóvenes muy temprana edad la responsabilidad, ¿no? De padres. Que no habrán tenido unos buenos consejos de padres y una buena educación, más bien dicho. No tener una buena educación, una buena información para los jóvenes adolescentes. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Violeta. Muy buenas tardes. Te quería consultar, ¿cuál es tu opinión acerca del embarazo adolescente? Bueno, yo creo que es muy complicado tanto para la mamá, la embarazada, porque como que adelanta muchas cosas, deja muchas cosas. Es complicado, sobre todo si no tiene el apoyo del papá, porque pues se carga ese trabajo los padres de la chica, ¿no? Y bueno, complicado, porque la chica puede dejar de estudiar por conseguir un trabajo y darle a su pequeño, entonces se dejan muchas cosas y se deja disfrutar también la vida. Si usted estuviera frente a un congresista, ¿qué le pediría para que pueda evitar los embarazos adolescentes? Que inserten el área de educación sexual en la currícula o en el currículo nacional, porque ahora es el currículo nacional de educación básica, para que se enseñe, ¿no? Desde las escuelas, porque esto ya sería como un tema de prevención, para prevenir tanto embarazo adolescente. Brindar mayor acceso a la información sería, mayormente en los colegios, porque ahí ocurre esto, mayormente en los de secundaria sí se da. Si usted estuviera frente a un congresista, ¿qué le pediría que pudiera hacer para evitar estos embarazos adolescentes? Que se pueda hablar
Anteriormente, no, por ejemplo, en los siglos anteriores, esto no se podía hablar con adolescentes, lo que son las relaciones coitales, en la cual actualmente ya se puede hablar y se puede tratar, ¿no? Decir más que todos los adolescentes que quieren experimentar, que se puede hablar sobre sus consecuencias que se pueden hacer si no se cuidan. Orientación en las universidades, ¿no? Partiendo del mismo colegio. Sí, en lo que, claro. Más implementación de la educación. Psicología, ¿no? El área de psicología. Consejería. Claro, consejería y todo eso. Sí. Les dé orientación, las eduque mejor, porque a veces también son niñas que no tienen educación, ¿no? Pero más ahora toda la juventud, más con esta pandemia, las niñas están alocaditas de estar metidas en su casa, ¿no? Y al congresista que vea por las niñas, ¿no? Para evitar eso, no sé, en el colegio haber más lo que es educación sexual o no sé, o métodos preventivos, porque esto se puede prevenir. Incentivar más a las charlas, a concientizar a los jóvenes, ¿no? Para que puedan conseguir estos actos responsablemente. La solución a todos estos embarazos precoces sería la implementación de educación financiera en las secundarias. ¿Por qué fin o con qué fin? Porque considero de que si a ti te educan financieramente, tú vas a estar concentrado en tu futuro, tú vas a pensar en tu futuro. Y cuando tal vez algún día estés teniendo intimidad con tu pareja, tú vas a decir no, sin protección no, porque mi futuro, tengo mucho que perder. Y de verdad que yo le diría de que implementara en la educación financiera y de cómo es que se mueve el mundo. Más apoyo en los colegios para ver si se le pueden dar un método para cuidarse los jóvenes, porque decir de que no van a poder, que no van a tener relaciones es mentira, porque sí o sí lo tienen. Y ya para que los apoyen con métodos anticonceptivos, eso es lo único que les pediría. Sobre todo que haya mucha cultura de prevención que enseñen en los colegios desde los grados, claro, en secundaria, que enseñen más información sobre sexualidad, ¿no? Claro. ¿Tú has conocido algún caso cercano de embarazo adolescente? Sí, de hecho en mi colegio, yo estoy en Lima, mi compañera salió embarazada y no lo pudo terminar de forma presencial en el colegio, su quinto grado lo hizo así por partes y bueno, pues salió embarazada. ¿Y le afectó bastante esta situación? Sí, pues. Hasta aquí ha llegado la edición del día de hoy sobre el tema embarazo adolescente. Puedes dejar en los comentarios tu opinión acerca de las preguntas del día de hoy. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Hola, soy Mila, tengo 21 años y me preocupa la situación del embarazo adolescente en nuestro Perú. ¿Sabías que en el 2019 más de 120.000 adolescentes entre 15 y 19 años se han embarazado y solo el 41% cuenta con estudios a nivel primario? Una experta nos lo comenta. De cada 100 chicas de 15 a 19, 12 están embarazadas por primera vez o ya tienen hijos. Por eso, salimos a las calles a conocer qué opina la gente de este problema. Complicado, porque la chica puede dejar de estudiar por conseguir un trabajo y darle a su pequeño, entonces se dejan muchas cosas y se deja disfrutar también la vida. Es un problema social, ¿no? Creo principalmente por la educación que los padres dan a los hijos. Creo que es muy prematuro para empezar y que debería haber más orientación para que pueda ser en un momento debido, ¿no? Y ya prácticamente le están arruinando la vida en el caso de ambos, ¿no? No tener una buena educación, una buena información para los jóvenes adolescentes. La gente opina, los expertos hablan y los políticos, ¿qué están haciendo para cambiar esta historia? Es hora de otra historia. Elige bien.
Y volvemos a tu programa favorito, Jóvenes por los DSDR. Y las redes sociales están que arden. ¿Y tú? ¿Quieres estar siempre informado? Conoce más sobre nosotros en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como Jóvenes por los DSDR. ¿A que no saben lo que se realizó mediante redes sociales? Uy, ¿acaso me estás hablando de la maratón que se realizó vía Facebook, verdad? Así es, Amelie. La red Interquórum a nivel nacional se ha reunido para publicar información sobre los derechos sexuales y reproductivos en redes sociales referente al embarazo precoz, el aborto terapéutico y similares. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're Y eso está a cargo de nuestros amigos de Líderes para la Acción. Así que vamos a verlos. A continuación presentaremos dos casos que muestran la importancia de la educación sexual integral. Carla y Sara son gemelas, asisten al mismo colegio y desde hace 2 años comparten la misma responsabilidad, ser madres. Salieron embarazadas a los 15 años y viven junto a sus 5 hermanos y sus papás en el distrito de Nauta, en medio de la selva de Loreto. Una de las gemelas se enteró de su embarazo porque no llegaba su periodo. Tenía muy poco conocimiento sobre el sexo, ya que en el colegio nunca tuvo una charla sobre métodos anticonceptivos. En el Perú, el 14.4% de adolescentes son madres. La mayoría de ellas viven en áreas rurales como Nauta. En los últimos 20 años, esta cifra no se ha reducido mucho. La selva tiene las regiones con las tasas más altas de adolescentes embarazadas. La primera de ellas es Loreto, en donde 3 de cada 10 adolescentes termina embarazada. Las cifras son alarmantes, porque hablamos de niñas que no han terminado de crecer y no están listas para ser madres. Walter Campos Pozo sedujo y embarazó a su alumna. Le decía que le gustaba, que le daría 50 soles con la condición de que ella vaya a su cuarto. Sus padres notaban que se confiaron y notaban el raro interés que tenía por su hija. Cuando se enteró que su alumna estaba embarazada, le ofreció 6 pastillas para abortar. Sin embargo, ella no aceptó por temor a hacerse daño. Ella dio a luz por cesárea y el profesor, si así se le puede llamar, siguió enseñando como si nada hubiese pasado. Además, este sujeto forma parte de los 4 profesores que en el año 2017 habrían abusado de su condición de educadores para mantener relaciones sexuales con sus alumnas sin que nadie haga algo al respecto. En el Perú, el Ministerio de Salud elaboró un plan para prevenir el embarazo en los adolescentes y reducir en 20% la prevalencia de esta problemática. Más allá de las promesas, las y los adolescentes necesitan llevar una educación sexual integral en las escuelas. También necesitan tener acceso a servicios de salud diferenciados. Por último, necesitamos que las y los adolescentes se empoderen para que ellos tengan autonomía e información necesaria para tomar decisiones conscientes y responsables. Desde nuestro programa Jóvenes por los DSDR, exigimos al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud una política clara y convencida de la importancia de la educación sexual integral con enfoque de igualdad de género. No podemos olvidar estos casos, como los de Carla y Sara. Necesitamos un cambio urgente en nuestro país, con énfasis en las zonas rurales y periféricas. No permitamos las violencias sexuales, y es hora de otra historia. Ellas son niñas, no madres. Amelie, estuvo muy interesante esta propuesta en la que se buscó alcanzar información súper importante a la población. Así es, Jimmy, todos nos hemos tenido que adaptar al uso de las redes sociales y a esta también se adaptó la maratón.
Y ahora vamos a la secuencia Más vale bueno conocido. En esta secuencia veremos a distintos candidatos responder nuestras preguntas. Y si tú tienes alguna pregunta que te gustaría hacer a algún candidato, no dudes en ponerlo en los comentarios. Así nos ayudarías a enriquecer nuestro programa. Excelente, Amelie. En esta ocasión nos acompaña la candidata Ruth López del partido político Renovación Popular. Vamos a verlo. Hola, nos encontramos en el local del partido Renovación Popular. El día de hoy entrevistaremos a la candidata Ruth López, en exclusiva para el programa Jóvenes por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Acompáñenos. Un placer poder compartir este espacio con usted. Bueno, díganos, ¿cuál es su nombre y por qué partido postula? Mi nombre es Ruth López Escudero, estoy ahora postulando por Renovación Popular, el partido que defiende la vida, la familia y que va a estar siempre con los más necesitados. Estoy postulando con el número 3 de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Siempre decimos, los niños y los jóvenes son el futuro del país, pero ¿qué estamos haciendo por ellos? ¿Cómo podemos lograr una trayectoria de vida para ellos y un proyecto de vida? Trabajar mucho lo que es con ellos el proyecto de vida. Proyectos a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y cuando fui directora de la aldea, porque he sido directora de la aldea por 6 años, y a la par que le apoyaba a la doctora Victoria con estos proyectos restaurativos, no, con estos talleres restaurativos, logramos que muchos de nuestros jóvenes de ahí estudien. Uno de ellos es Mayer Caetano, un chico muy hábil, muy inteligente, que logré la beca integral aquí en el Colegio Adventista Ucayali. Hoy es becado a estudiar arquitectura en la Universidad Peruana Unión, porque él se lo logró. Yo sé que ellos tienen que aprender a vivir de otra manera, a tener un proyecto personal para que ustedes sean jóvenes de bien. Wow, realmente una larga trayectoria trabajando por el bienestar de la juventud. Bien, ahora una pregunta sobre su ideología. ¿Usted se considera conservadora, ultraconservadora o liberal? A ver, yo creo que no soy ultraconservadora, pero tampoco soy liberal. No, yo soy una persona conservadora con principios cristianos, principios sólidos. A mis hijas, imagínate, le he criado que ellas tengan una libertad de pensamiento, ¿no? Que ellos sean libres en decidir. En mi casa decíamos con mi esposo, sin política y sin religión. Que ellas aprendan a descubrir la vida. Y eso siempre le he comentado a los jóvenes, cada uno tiene un libre albedrío, pero ese libre albedrío que tiene el joven tiene consecuencias. Si yo hierro, yo le decía, y cuando trabajaba, por ejemplo, con mis hijos de la aldea, o cuando trabajaba con mis hijas en forma personal, o cuando me reunía con jóvenes en los centros educativos, le decía que el ser humano tiene 2 formas de aprender. Uno, a través de las experiencias de los demás, de jóvenes que han llegado a tener éxito en la vida, a través de ellos y a través de la experiencia. Y les decía que cuando uno aprende con la experiencia, cuando dicen los jóvenes, déjenme que me equivoque, ¿no? Y cuando uno aprende con la experiencia, a veces aprender con esa propia experiencia es muy doloroso. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Es bueno el libre albedrío, es bueno que el joven aprenda a tomar sus propias decisiones. Y eso siempre se los he dicho a ellos. Pero es bueno también escuchar de las personas que hemos transcurrido en el devenir del tiempo y tratar de sumarse ahí para no cometer errores. Pero los jóvenes siempre son impulsivos, hija. Entonces, pero para eso, ¿qué es? Acompañar, guiar. La persona adulta, la persona mayor o los jóvenes que están emprendiendo, porque hay no manejaban jóvenes que eran ponderados para recibir a otros jóvenes, para que este joven pueda enderezar y lograr un futuro diferente. O sea, lograr que tengan un proyecto de vida a la par.
también formamos los jóvenes para la juventud. Muchas veces el adolescente, el joven, lo que diga el papá no le va a hacer caso, pero lo que le diga un maestro paradigma, a él sí le va a obedecer. Entonces yo por eso me considero una persona conservadora que trato que los jóvenes tengan un libre albedrío, pero con experiencias de otros para no cometer errores. Ucayali es una de las regiones con mayor índice de embarazo. ¿Cuáles serían sus propuestas para disminuir estos índices desde el Congreso? El primero, tratar de generar una ley sobre salud mental. Toda institución educativa pública, así como lo tienen las privadas sí lo tienen. Yo fui parte de esa red privada de psicólogos privados que pudimos trabajar en centros educativos, ¿no? Pero debe haber una política pública para que hayan psicólogos o psicólogas en los centros educativos, porque ellos son los que van a acompañar a los adolescentes. La psicología tiene diferentes áreas. Una de las áreas, por ejemplo, es la psicología gestáltico-humanista, la que trata de potencializar al joven con un nuevo proyecto de vida, pero pegada a la psicología cognitiva, conductual cognitiva, donde le hace al joven razonar sobre un proyecto, sobre lo que quiere hacer y a dónde va a llegar, y de repente retrasar el embarazo en adolescentes. Nosotros somos los últimos, la colita en lo que es educación, ¿no? Somos la colita, pero somos primer puesto en anemia infantil y somos uno de los primeros puestos en embarazo en adolescentes, como te hablaba, ¿no? Cuando yo trabajé en San Alejandro, vayas a hablar sobre esto, cuidadito, porque el año pasado o el anteaño pasado estuvo Manuela Ramos y tuvimos 28 menores embarazadas. Hasta la presidenta salió embarazada y los padres no quieren saber con eso. Yo le dije, déjame trabajar. Yo no les voy a hablar sobre condón, vamos a hablar primero que ellos conozcan su cuerpo. Sepan cómo ese cuerpo se va a ir transformando a llegar a una edad para ser mujer. Y bueno, fue un bonito trabajo con las chicas. Una de ellas creo que ya terminó su carrera de contabilidad. Otra estaba estudiando obstetricia aquí en la UAP, espero que haya terminado. Otros ingresaron a Guaitía por la UNU, de ese grupo de muchachos, y empezamos a trabajar un aspecto, a reconocerse ellos mismos, ¿no? A saber quiénes son y qué es lo que quieren. Hablábamos de cómo un adolescente da a luz. Hablábamos de cómo se le hace una episiotomía a su organismo para que ese bebé, y a veces les decía, miren chica, les decía riendo, donde entra un limón, va a salir un melón. Y las enanas, ellas mismas iban asimilando lo que podía pasar. Después, lógicamente, que se les daba la consejería de lo que podían hacer si ya habían iniciado una relación sexual. Les derivamos a la obstetra ya para que haga el seguimiento del caso. Y créeme que al final del año, cuando Velarde me dice solamente 3, para nosotros fue una alegría muy grande. Porque eso se tiene que trabajar en los colegios, no en una oficina, no generar una ley, no ir solamente un rato. Tiene que haber una persona permanente ahí con los adolescentes para que los escuchen, que sea la amiga. Muchas veces el adolescente no escucha a los padres, no escucha a los mayores, pero si hay una persona que tenga el apego con ellos y la libertad de trabajar con ellos, yo creo que vamos a lograr una sociedad más sana y que en cada colegio haya un psicólogo para poder trabajar directamente con ellos y preparar a los psicólogos para que puedan enfrentar esta realidad que estamos pasando en nuestra sociedad. Por todo lo que ha mencionado, ¿usted considera que es importante impartir educación sexual y reproductiva en las instituciones educativas? Mírate, antes que impartir, por eso te digo, antes que impartir en los colegios lo que viene a ser la educación sexual, ¿no? En los centros educativos, primero hay que enseñar a los jóvenes a conocerse. Porque si el joven no se conoce, no sabe quién es, no sabe a dónde se dirige, no sabe a dónde va, no sabe cuál es su proyecto de vida,
no vamos a poder avanzar, que sí es bueno darles la consejería sexual. Y antes que ellos, mírate, en el año 93 más o menos, cuando se empezó a hablar de educación sexual, primero se capacitó a los docentes, porque el docente tiene que capacitarse para poder trabajar con el joven, ¿no? El docente. Entonces, en el 92 se trabajó, yo trabajé con 300 docentes en ICA para darles lo que es la capacitación a ellos, cómo podemos enfrentar, porque hay mucho miedo, hay mucho tabú. Hay mucho temor de los padres de lo que se vaya a decir, entonces se tiene que hablar con un lenguaje claro. Nosotros estamos hablando de cosas que el lenguaje no es el conveniente para muchos de los jóvenes. Por ejemplo, se decía, me hierve la cabeza, usa condón. Lo metes como un cliché y díganme ustedes, ¿qué joven? Ustedes son jóvenes, ¿qué joven cuando le hierve la cabeza tiene el condón en mano? Entonces, primero hay que prepararle a ese joven para que se conozca a sí mismo, ¿no? Pueda discernir las cosas que tiene que enfrentar a la vida, y recién ahí podemos decirle, ¿sabes qué? Por la sexualidad sana y transparentes puedes utilizar el condón, pero primero hay que preparar a ese joven, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, pero primero hay que empezar con la capacitación a docentes, que el lenguaje sea claro, que los libros sean claros para poder manejar un lenguaje a nivel universal y el mensaje sea bien escuchado, porque si no, el mensaje es transgiversado para nuestros adolescentes. Bien, ahora, ¿por qué considera usted que es importante invertir en la juventud de hoy? Desde los años que yo tengo uso de razón, a mí me decían en el colegio, tú eres el futuro del país, cuando tenía 12, 13 años. Y mírate el futuro que tenemos. En 1989, por ejemplo, en el curso de Psicología Social, un profesor nos hace ver sobre la realidad de los pirañitas que empezaban a circular por las calles, ¿no? Y se hablaba con bombos y platillos el cambio de educación, desde una carpeta, detrás de un escritorio. Hoy sigo viendo la misma realidad. Niños por las calles que no van a estudiar, niños que trabajan, jóvenes que desiertan de las universidades. Se les está limitando el derecho a educación a aquellos jóvenes que han estado en una universidad privada y que les han sesgado y les han cerrado. Y el Ministerio de Educación no quiere soltar un presupuesto. No quiere soltar un presupuesto para que haya una amplitud en las universidades del Estado, para que puedan admitir a aquellos jóvenes que prácticamente están en el limbo. Y la lucha tiene que ser frontal ahí, ¿no? Y yo quiero ser esa voz, ¿no? Esa voz de aquellos jóvenes, porque yo tengo hijas jóvenes. ¿Qué mensaje les darías a aquellos jóvenes que aún no se deciden por quién votar? A los jóvenes, vean bien las propuestas, analicen cada historia de vida. Muchos de los jóvenes que van a votar me conocen, me han conocido en las instituciones educativas donde yo he estado. Conocen mi trabajo, conocen cómo me he sentado con ellos en un patio o en un salón de clases. Me tienen allí. Quiero ser su voz de ustedes. A la hora de elegir, ustedes tienen la palabra. Como les dije en un inicio, ustedes tienen la libertad de pensamiento y la libertad de decidir. Soy Ruth López Escudero, psicóloga de carrera, Renovación Popular, el número 3. Muchísimas gracias por compartirnos acerca sobre usted y su partido. Hasta la próxima. ¿Qué opinan de lo que acaban de escuchar? ¿A qué candidato les gustaría ver en el próximo programa? Etiqueta a tu candidato favorito. El Estado peruano debe garantizar el derecho a la salud y mantener el bienestar de los más de 7 millones de adolescentes y jóvenes.
Es hora de otra historia. Hoy, en Es Hora de Otra Historia, hablaremos sobre los servicios de salud diferenciados. Jennifer, ¿sabías que existen servicios de salud diferenciados para adolescentes y jóvenes, donde se brinda atención integral de calidad, con calidez en espacios exclusivos y con personal calificado para atender a las expectativas y necesidades de los y las adolescentes y jóvenes? Estos servicios brindan consejería integral abordando temas educativos y atención médica integral de la salud. Asimismo, hay dos tipos de servicios de salud diferenciados: los intramurales, que son propios del centro de salud, y los extramurales, que están fuera del centro de salud. Además, hay que tener en cuenta que según la Defensoría del Pueblo, no se requieren autorizaciones de progenitores, tutores o representantes legales de los y las adolescentes para acceder a información de salud sexual y reproductiva. Finalmente, es importante recordar que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos y que limitar el acceso a la información y a las prestaciones de la salud durante la adolescencia incrementan el riesgo de que el adolescente inicie una vida sexual a temprana edad y por ende aumentaría el riesgo de embarazo no deseado, lo que podría llevar a cambiar el trayecto de tu proyecto de vida. La salud es un servicio público y acceder a ella es un derecho. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Recuerda vernos todos los domingos a partir de las 7 de la noche. Esto fue Jóvenes por los DSDR. DSDR.